damos un saludo a nombre de Ultradiana, a nuestros participantes en esta reunión. Vamos a dar un informe sobre las negociaciones y en los temas más importantes. Entonces, el primer informe tiene que ver con los acuerdos que logramos a nivel nacional. Realmente logramos un punto que tiene que ver con el tema de la DIAN, que dice que el gobierno nacional, representado en la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales con la participación de la función pública, se compromete a abrir un espacio de diálogo dentro del contexto de la negociación colectiva. Aquí es importante destacar varias cosas. Esta fue una gestión que nosotros comenzamos a adelantar desde el inicio de la negociación, toda vez que el gobierno sacó una circular donde prohibió que en las mesas nuestras, o sea, la mesa singular, se trataran esos temas. Entonces nos dicen, bueno, pero entonces ustedes, ¿por qué no presentaron el pliego o eso a nivel nacional? ¿Por qué lo presentaron solo en la DIAN? Porque tenemos una tradición que todos esos temas los hemos negociado en la DIAN desde 2013, y además porque para nosotros no era un tema nuevo, es un tema de seguimiento. Realmente esos son unos incumplimientos que ha hecho la DIAN. Desde 2014 está negociado el nuevo decreto de carrera, ¿sí? Lo que pasa es que eso se negoció en el gobierno de Ortega, y cuando llegó el doctor Rojas, él dijo que no, y no quiso hacer el trámite en el Congreso, ¿sí? Por eso este decreto sale hasta ahora, porque fue una negativa de la dirección Rojas de hacer el trámite en el Congreso. Y por eso también, cuando vino lo de las facultades, nosotros dijimos claramente, esto no es ningún cheque en blanco, aquí no es que van a echar a nadie, aquí sencillamente lo que va a haber es una nueva reglamentación y una actualización de esta normatividad de carrera, fundamentalmente, ¿sí? Y de hecho, eso es lo que hasta el momento ha salido. Nosotros tuvimos que trabajar en dos aspectos: mesa nacional, mesa de la DIAN, y fuera de eso el espacio del diálogo social. O sea, fueron 3 escenarios en los que trabajamos, los que hemos venido trabajando este año, que no es fácil, porque son escenarios distintos, ¿sí? Pues el escenario de la mesa nacional aquí lo tenemos, realmente los logros han sido importantes, tenemos bastantes acuerdos en diferentes temas, tenemos más o menos, mire, si ustedes ven aquí son 125, 128 acuerdos tenemos, exactamente tenemos 133 acuerdos nacionales, que es muy importante porque son temas que tienen que ver pues con todas las entidades públicas y en general con el régimen del Estado. Uno de los puntos importantes de los acuerdos es la convocatoria a concursos, ¿sí? Y creo que el punto más importante y que a nosotros no nos toca, desafortunadamente no nos toca pues porque nosotros afortunadamente nosotros no tenemos eso, es la formalización laboral. Hay entidades donde la mayoría de su personal son contratistas. Los contratistas no tienen prestaciones sociales, los contratistas están a 6 meses y a los 6 meses ábrase y bueno, y si no tienen la palanca, es muy complicado para ellos su relación laboral. El compromiso del gobierno nacional para ellos es formalizar esas plantas a costo cero. Y el modelo lo sacaron de la DIAN. Entonces lo primero que van a hacer con los contratistas es crear plantas temporales, ¿sí? Lo segundo que van a hacer con los contratistas es ya después de crear las plantas temporales que son por gasto de inversión, entonces esa planta de inversión pasará a funcionamiento y entonces ahí vienen las plantas de carrera, ¿sí? Se va a crear un espacio, se va a crear una comisión importante donde está hasta la Procuraduría para todo el tema de la formalización y la formalización del Estado colombiano. Eso creo que es el gran logro de la Mesa Nacional, ¿sí? Además de los otros temas, el tema, por ejemplo, del incremento salarial. Ustedes saben que fue el 1.32 sobre la inflación. Uno dice, bueno, pero tan poquito, ¿sí? Pero realmente, si uno se pone a ver el histórico, cuando había inflación en Colombia, acuérdense que hubo una época en que la inflación era terrible, siempre el incremento a los empleados públicos era por debajo. En ese momento siempre los trabajadores públicos estaba por debajo. Posteriormente, con la Constitución del 91 ya tuvieron que incrementar mínimo la inflación, pero como no había negociación colectiva, ¿sí? Yo recuerdo una vez llegamos nosotros al Ministerio del Trabajo, al último piso, a negociar el salario, ¿sí?
Y entonces todos los sindicatos ahí pendientes y no sé qué, y llegó alguien, y llegó la ministra encargada en ese momento, la ministra de Hacienda encargada, y se sentó. Entonces empezamos que la negociación, que vamos a hablar del tema. Dijo, el incremento va a ser tanto, y ya, y se paró y se fue. Y era la inflación. O sea, ¿sí? Nunca habíamos tenido un incremento por encima de la inflación hasta cuando logramos la negociación colectiva en el 2013. Ahí logramos un punto, ¿sí? Y todo el tiempo hemos venido con un punto. Ahora tenemos 1,32. Indudablemente que ese no es el gran sueño de nosotros, pues nosotros estábamos pidiendo 7 puntos por encima de la inflación. Y lo sustentamos y lo defendimos porque hay un incremento de la productividad del 1,62, que debería ser el mínimo, pero lo que pasa es que esa productividad, está hablando desde la productividad general, no, la del Estado no está medida. ¿Sí? Además hay una deuda social, precisamente por todos estos años en los cuales no se ha incrementado como debía ser. Sin embargo, lo que nos dio la negociación fue eso. A mí, gente que llamó, yo les dije, mire, nosotros estamos negociando para 1.200.000 empleados públicos, de los cuales 600.000 son de las fuerzas militares. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos siquiera de ese 1.200.000, 300.000 ayudándonos a pelear eso, yo creo que el incremento hubiera sido mejor. Pero la gente espera en su casa que le den un incremento mayor y eso no es fácil. ¿Sí? Entonces creo que dentro de las probabilidades fue lo que se pudo lograr. Y de hecho, todas las organizaciones que participaron en la Mesa Nacional firmaron, hasta las que pedían como el 15%. Porque eso es el que más pida, ¿no? Entonces creen que porque piden harto, pues es que uno pide de acuerdo al respaldo político y social que tenga, ¿sí? De acuerdo a la gente que lo esté respaldando, de acuerdo a la movilización que tenga. Lo demás es una mesa de negociación donde uno argumenta, le contraargumentan y uno logra un resultado. Pero es dentro de un contexto de una mesa, ¿sí? Pero fuera de eso, pues es muy difícil. Ese proceso, bueno, culminó con la firma del Acuerdo Nacional y esa firma se realizó en la Presidencia de la República. Después muchos de los firmantes empezaron a atacar a los que fuimos a la Presidencia de la República, pero a nosotros nos parece que uno tiene que ser coherente, ¿sí? Si uno está en un acuerdo y lo ha desarrollado y ha firmado una cantidad de cosas, pues hay que hacer el protocolo final, ¿sí? Porque hay vergonzantes que firman ahí, están de acuerdo y después no van allá. ¿Por qué? Porque no quieren que los vean y para poder atacar a los que fueron. Pues así es, o sea, es la realidad. Nosotros somos empleados públicos. Nosotros no somos la vanguardia de la revolución en Colombia. Eso sí tengámoslo claro, somos los empleados públicos. Y en un país donde todavía hay formas muy tradicionales de dominación, ¿sí? Entonces, yo creo que ubiquémonos en el lugar en que estamos, ¿sí? Que me parece que es importante tener en cuenta eso. Entonces, ese es el informe, pues muy resumido, de la negociación en el orden nacional. Ahora, bueno, yo aquí voy a aportar y vamos a informar el comunicado último que tiene que ver con el tema de la carrera.